Entonces, en forma de y, vamos a despejar x, ya está despejado. Entonces, vamos a graficar todo lo que veis. Qué porquería me la estás pasando. Los micrófonos, los micrófonos. Por favor, me recuerdan ahorita, por ahí en unos 10 minuticos, grabar la sesión anterior de la clase, guardarla. Listo, ingeniero.
Listo, entonces, tenemos de que solamente nos aparecen estas tres cosas y dice que tiene que ser el mismo recipiente. ¿Cómo así? Ah, bueno, quiere decir de que nosotros vamos a tener el mismo baldecito, si es que lo estamos haciendo con baldes, la misma referencia para el cemento, la misma referencia para la arena y la misma referencia para lo que es el triturado, ¿sí? Es decir, en este caso en particular, esto lo que me indica ese 1, 2, 2, es que es un recipiente igual. Para el primero el cemento, el mismo recipiente, pero ahora 2 veces para lo que es la arena y el mismo recipiente, ahora 2 veces para lo que es el triturado. ¿Qué sacamos con eso? Con precisamente la proporción 1, 2, 2. Ah, bueno, que vamos a garantizar si hacemos ese tipo de mezcla con primero cemento Portland, luego arena y luego triturado, ¿sí? Normalmente el triturado que nosotros utilizamos en general es el triturado 3/4 de pulgada, ¿sí? 3/4 de pulgada. Vamos a obtener una resistencia a la compresión de 27 megapascales, que para el caso es bastante alta, ¿sí? Es una resistencia muy alta. Entonces, esos 27 megapascales me van a garantizar de que esa mezcla que estoy haciendo me va a dar muy buena resistencia. ¿Cuál es el otro componente fijo que tiene que tener el cemento? Pues estas vainas secas no forman, no se convierten en concreto. Toca adicionarle agua. Ah, bueno, y miren que aquí el agua también aparece para generar esa dosificación, ¿sí? Que podamos alcanzar lo que es la resistencia de 27 megapascales, habría que añadirle 190 litros. Ahora les pregunto, ¿será muy difícil o muy fácil medir 190 litros en una obra, por ejemplo? Es decir, nosotros tenemos que garantizar que son 190 litros para poder echarle a una mezcla de esto de un componente de cemento, 2 componentes de arena, 2 componentes de triturado y poder formar 1 metro cúbico de concreto. ¿Sí será posible medirlo en obra? Sí, profe, yo creo que con una caneca, ¿no? Una caneca ya dosificada con los litros que va a traer. Nosotros podemos utilizar efectivamente el recipiente que sea desde que lo podamos medir fácilmente. Pues no nos vamos a complicar a hacer digamos, un recipiente tipo pirámide truncada, porque pues, aunque podemos obviamente sacar los volúmenes, pues no son los más fáciles. Entonces, casi siempre nosotros tiramos a que sean, digamos, cilindros o conos truncados, que esos son simplemente fórmulas geométricas para poder aplicar. Por ejemplo, vamos a mirar esta que dice 1, 2, 3. La proporción, y ustedes seguramente lo van a escuchar, la proporción 1, 2, 3 es casi siempre la que se maneja en cualquier obra que tenga que ver con construcción de casas de 1 y 2 pisos. Normalmente esa es la proporción del concreto que se utiliza en casas de 1 y 2 pisos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Según lo que hemos visto aquí, aquí está haciendo referencia, ¿qué será ese numerito 1, 2, 3? ¿Qué significa cada uno de ellos? Los escucho. 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Correcto. 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. ¿1 de qué? 1 de cemento de qué? 2 de arena de qué? ¿Y 3 de arena de qué? Del recipiente que esté utilizando. Del recipiente, exactamente. No, tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Pero ojo que para ese caso en particular, ahora vamos a obtener otra resistencia. Normalmente esto que dice acá 22, esta realmente es la que se conoce como que usted llega a 21 megapascales, ¿sí? Porque esa es la más común que se utiliza. Cuando estén en diseño de mezclas se van a dar cuenta que lo que hacen en obra los simples maestros constructores de coger y echar 1, 2, 3 y que ya supuestamente tienen no, que son 8 pacas de cemento, son tantos metros cúbicos de arena y tantos metros cúbicos de triturado para poder generar lo que es el concreto, el metro cúbico, de pronto no da.
Profe, y digamos, si yo voy digamos, a echar un patio, ¿Sí? a ese patio tendría que sacarle el volumen total de todo y para hacer ahí los cálculos, ¿cómo sería eso ahí? A ver, ¿qué es lo que usted hace ahí? Usted va a tener las dimensiones de ese piso que usted va a echar, de ese antepiso. Entonces es un antepiso en concreto. ¿Qué dimensiones tiene usted que tener? Fijo, va a tener una vista en planta, un plano, con lo que usted puede determinar un área. Y va a tener el espesor precisamente de ese antepiso. Quiere decir que va a tener un volumen, ¿sí o no? Un área por una profundidad le da un volumen. Ah, bueno, eso va a ser el volumen total que usted va a utilizar de concreto. Y si usted tiene esta dosificación, y vamos a suponer que la van a hacer con la dosificación 1, 2, 3, supongamos que es con esa. Pero esta dosificación que viene aquí es por metro cúbico. Supongamos que lo que tienen allá es incluso menos del metro cúbico. Pues, ¿qué hace? Pues simplemente una relación. Si esto tanto es de arena, de cemento y de agua, para este metro cúbico, ¿cuánto será para esos metros cúbicos que usted requiere de piso o antepiso? ¿Sí? Ok, Entonces, ok. simplemente hacer la relación. Usted hace un factor de conversión o una regla de 3. Yo personalmente nunca utilizo las reglas de 3, sino que hago factores de conversión. ¿Para qué? Para acostumbrarme y darme cuenta si lo que estoy haciendo está correcto, porque cuando uno hace los factores de conversión, uno coloca las unidades y a la final me tiene que dar las unidades que yo sé que tiene que dar como resultado. Si no dan, yo ya sé que hay un error ahí en lo que estoy haciendo. En cambio, cuando lo hacen con regla de 3, nunca le meten unidades y por eso casi siempre es que cometen errores en eso. Entonces, les recomiendo en general, de verdad, ahorita que en los cursos que están viendo seguramente de física, matemáticas y demás, incluso en química, siempre acostúmbrense a desarrollar factores de conversión, porque llevando las unidades que son, ustedes no van a tener problemas con los resultados. Entonces simplemente hace eso, bueno, si esto lo necesitaba para un metro cúbico, entonces ¿cuánto voy a necesitar ahora para lo otro? Pero ojo, ese poquito de arena en general, ¿a cuánto más o menos debe equivaler? Ah, bueno, cemento son 420, ¿sí? ¿420 qué? Ojo con esto, porque lo de cemento precisamente es ¿en qué? En unidades de kilos o de gramos, ¿sí? Porque usted compra normalmente los bultos de cemento y los bultos de cemento dicen de cuántos kilogramos son. Usted tiene que hacer factores de conversión respecto de las bolsas que usted va a adquirir, ¿sí? Entonces ya va a saber, bueno, ya sé que para un metro cúbico se me van 8 pacas, pero 8 pacas ¿de cuáles? De 42.5 kilogramos, que son las que tienen normalmente las pacas. Pero si resulta que las que consigue son de 50, pues tendrá que hacer el factor de conversión y muy seguramente ya no serán 8, sino que serán 7 o serán 6, según sea el caso. Entonces ustedes tienen que hacer todos esos factores. Lo que tiene que ver con arena y lo que tiene que ver con grava, aquí está, esto cometieron aquí un error raro. Realmente las tablas de dosificación reales siempre hablan es de metros cúbicos de grava, metros cúbicos de arena y kilogramos de cemento. Eso es lo que sale. En la parte del agua siempre va a ser en litros. Entonces, cuando estén en obra, pues ustedes tienen que jugar a ver con qué unidades van a trabajar. Resulta que acontece que tienen este grafiquito que hay por aquí, a lo que van a llegar en esa tabla de dosificaciones es a un metro cúbico, es decir, que tiene 1 metro por este lado, 1 metro de altura y 1 metro de profundidad. Eso es lo que significa 1 metro cúbico. Entonces ustedes miden 1, 1, 1 y generan un cubo. Para generar ese cubo con esa dosificación, entonces tienen que tener el mismo recipiente. Y en obra, normalmente usted, para
para fabricación, usted puede determinar con las carretilladas o con los baldes cuántos cubitos de una medida que usted tenga básica, que es esta, por ejemplo, fabricar en obra un cubito de 34 centímetros por todo lado. Entonces, en ese cubito, usted perfectamente puede hacer la relación respecto de las cosas que usted está utilizando allá en obra. Si son baldes, si son puñetes, si son carretilladas. Entonces, según como tenga la proporción en volumen, sabrá qué tanto y qué tanto respecto de lo que tiene que fabricar. Si es 1 metro cúbico, si son más metros cúbicos, si son menos metros cúbicos. Usted simplemente hace la relación respecto de eso. Pero esto, en general, esta es la que tiene que ver con concreto. Vamos a mirar la que tendría que ver con las mezclas de mortero. ¿Qué fue lo que les dije que me acordaran ahorita? Grabar, ¿no? Gracias por De grabar acordarme. la sesión Ya anterior. lo dice. En memoria. Póngale cuidado. Entonces, respecto de lo que son los morteros, para los morteros, es decir, para la mezcla de lo que utilizamos como pega o lechadas o, por ejemplo, para pañetes, ¿sí? Para frisos, pañetes, pues utilizamos otro tipo de dosificación. Ah, bueno, esta dosificación pues tiene que ver es con cemento, arena y agua. Quiere decir de que ahora estos numeritos que vienen acá, ¿a qué harán referencia? ¿Ustedes qué creen? Según lo que medio miramos con respecto de las dosificaciones del concreto. ¿Cemento y arena, profesor? Sí, siguen siendo los dos elementos que se encuentran ahí que son sólidos. Entonces, el primero siempre va a ser cemento y el segundo, en este caso, para lo que son morteros, siempre va a ser arena. Entonces, dice ahí cuánto es lo que tienen que utilizar de eso. En general, esto también viene por metro cúbico y debería tener qué resistencia se alcanza con esos morteros. No todos los morteros, es decir, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. Ustedes imagínense, para que tenga mejor resistencia, ¿ustedes qué creen que debe tener?
¿Más arena o más cemento? Más cemento. Más cemento, claro que sí, porque es que realmente de las propiedades físico-mecánicas es el cemento. Lo otro es un elemento natural que colabora dentro de esa elaboración de ese nuevo material mortero o en su caso en lo que tenga que ver con el concreto. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos algo que de verdad tenga fuerza de algún mortero, pues utilizaremos una dosificación donde la arena no sea mucha. Si lo que necesitamos es algo que no tiene nada de problema desde el punto de vista de resistencia, pues en ese caso en particular le podemos agregar más arena. Esto, ustedes por favor vayan buscando para la próxima clase que tengan ese dato. ¿Cuáles serían las dosificaciones, por ejemplo, para mortero de pega, las más usuales y las que tengan que ver con el pañete o el friso? Eso vendría a ser una relación, ¿cierto, profe? Digamos que por 1 metro cuadrado de... Sí, vendría siendo... realmente nosotros lo que tiene que ver con los pañetes o los frisos, es decir, ese recubrimiento con esa mezcla de cemento, arena y agua y a veces aditivos que tienen los muros para después ubicarle el otro acabado que normalmente es o estuco, o pasta acrílica, lo que sea, o directo una pintura tipo PVA. Eso pues va a ser una medida normal de unidad de medida y pago es el metro cuadrado. Y aquí tenemos metro cúbico, pero resulta y acontece que nosotros podemos saber cuánto metro cúbico se genera en 1 metro cuadrado de eso. ¿Cómo lo sabríamos? Porque siempre vamos a tener que saber el espesor que va a tener precisamente ese pañete o friso, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos lo mismo del caso que estamos analizando ahorita con el concreto respecto del antepiso. Bueno, pues vamos a tener un volumen y sobre ese volumen calculamos cuánto es lo que requerimos para generar ese pañete. Entonces, tenemos el de 1 metro, tantos metros cúbicos que se nos van a ir por 1 metro cuadrado. Pues entonces, si eso fue así, entonces para el resto de metros cuadrados, ¿cuánto se nos va? Simplemente un factor de conversión y obtendríamos cuánto es lo que sacamos de cemento, arena y agua, por ejemplo, lo que tiene que ver con estos morteros. Eso, Esa pues, conversión se reduce a una regla de 3, ¿cierto, ingeniero? Sí, como una simple regla de sí, 3. lo que pasa es que yo les digo que por lo menos yo no acostumbro a hacer reglas de 3, no me gusta. Pero pues ustedes hacen la regla de 3 teniendo en cuenta muy bien las unidades y perfectamente lo mismo que hacer un factor de conversión. Ingeniero, ahí le preguntan en el chat que si en esa conversión también se tiene en cuenta el factor de desperdicio. En ese momento, cuando está apenas calculando cuánto se va a desarrollar, después de que lo calcula es que usted le saca el desperdicio. La pregunta que hace el compañero, absolutamente todo material en construcción tiene desperdicio. Lo que hay que buscar es que sea el mínimo, porque todo desperdicio son pérdidas de material y no se traducen digamos, en ganancia. Es decir, no van a quedar en la obra, se van a volver mugre. En algún momento habrá que quitarlas de la obra. Entonces, para poder, digamos, que no genere pérdidas económicas, cuando nosotros somos los contratistas, es decir, los que elaboramos el proyecto, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues calculamos algo que se denomina desperdicio, es decir, más o menos cuánto siempre se pierde por metro cúbico de concreto, cuánto se pierde por metro cúbico de mortero, cuánto se pierde por varillas de acero, ¿sí? Esos ya incluso vienen tablas estipuladas para eso, o se puede calcular, pero en todo caso, la cuestión es que esos desperdicios, para que no nos genere pérdidas, los metemos como si de verdad hicieran parte de la obra. ¿Para qué? Para que en los costos no nos veamos perjudicados. Entonces, los desperdicios siempre se deben calcular para meterlos dentro del presupuesto. O sea, ahí ya están metidos los desperdicios.
Profe, pero o sea, ¿Cómo? en esa dosificación, por ejemplo, para vallenar y todo eso, entonces se agregaría un poquito de más, ¿no? De la medida. Sí, el poquito de más, el cálculo de desperdicio siempre es un porcentaje del mismo, es decir, usted siempre multiplicará por 1 punto algo, es decir, si por ejemplo para el concreto, si ustedes llegan a encontrar de que normalmente el desperdicio del concreto es del 5%, pues ustedes ¿qué harían? Pues multiplican lo que les dé resultado normal de las dimensiones por 1.05, es decir, le están agregando a lo que ya tienen un 5%. Entonces, eso es lo que significa que ya está incluido en eso, en esa cantidad de obra, el desperdicio. Porque si ustedes simplemente cogen y desarrollan tal cual con las medidas únicas que tienen según los planos, pues seguro que les va a quedar faltando material. ¿Por qué? Porque a la hora de la elaboración se presentan precisamente los desperdicios. Entonces le va a hacer falta material para poder completar las dimensiones de lo que estén desarrollando, ¿sí? Eso sí lo aprenden obligatoriamente cuando vean construcciones, esa asignatura específicamente, porque ahí tendrán que sacar todos los cálculos de rendimientos y desperdicios de todos los materiales y que se utilizan en construcción. Claro que sí. Hay otra cosa que de pronto la vez pasada no tocaron, ¿sí? Aparte de esto de las dosificaciones que había que hablarlo, definitivamente. Esto es muy importante respecto de mezclas de concreto y cemento. Lo otro es todo lo que tiene que ver con términos que son calor de hidratación. Bueno, ahí vimos un poquito, no lo nombraron. Hay que tener en cuenta también, aparte de eso, que existe otro elemento, que es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como cemento blanco. No sé qué tengan ustedes de conocimiento respecto de eso. ¿Qué será el cemento blanco? Ese no es el que utilizan para poner enchapes y tabletas y todo eso. Es el que se usa como para terminados, ingeniero, ¿sí? Sí, se puede utilizar para terminado o para otras cosas. Lo que pasa es que en general el cemento blanco tiene un costo diferente al cemento gris. Las propiedades son las mismas porque es simplemente un cemento Portland, pero con una condición que la genera, que lo vuelve blanco precisamente. Entonces, ¿cuál es esa, por ejemplo? Dice que en la ausencia de óxidos férricos. Entonces, se obtiene con materiales que le confieren la coloración blanca. Simplemente se le adicionan algunos químicos, algunos materiales para que quede de color blanquito. De tal forma que solo difiere del cemento Portland por su color. Normalmente tipo 1 o tipo 3. Los tipos de cemento y concreto, pues más o menos nos lo nombraron la vez pasada también para qué servían. Entonces sí se puede utilizar. Que se utiliza normalmente para acabados, como dicen los compañeros, sí, precisamente por el color. Como por estética. Exacto, por estética, porque normalmente va a quedar algo evidenciando eso. Pero si no se va a ver por ningún lado y usted lo que necesita es pegar elementos que se puedan pegar precisamente con cemento o con mezclas a base de cemento, es decir, morteros o concretos, pues usted utilizaría el que le salga más económico, porque usted lo que tiene que garantizar es, en especial, es la resistencia de los elementos. Pero Tenía sí, una pregunta, ¿ese cemento tiene la misma composición que el yeso o son diferentes? No. El cemento blanco tiene la misma composición del cemento Portland, es decir, el cemento gris es exactamente igual al cemento blanco, solo que al blanco le adicionan otras cosas para que quede de ese color, que no salga de color gris, mejor dicho. Entonces, para que quede de color blanco, pero las propiedades físico-mecánicas son las mismas del cemento Portland, las mismas. La cuestión del yeso, el yeso solamente es una adición para esta cuestión de cemento. Es decir, el cemento blanco lleva yeso incluido en su composición
para manejar lo que tiene que ver con el fraguado, ¿sí? Es decir, para que no se solidifique, no pase de un estado pastoso a un estado sólido muy rápido. Es para eso. Pero no, o sea, una cosa es el yeso es un material específico, ¿sí? El cemento y el cemento Portland y el cemento Portland blanco simplemente es un material que tiene incluido ese yeso. Pero el yeso es una cosa, el cemento es otra totalmente diferente. Tiene unas propiedades muy, muy diferentes respecto de, sobre todo de las resistencias. ¿Entendido? Entendí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Hay otra cosita respecto de esos temitas que quedaron faltando y es adicional otra cosa aparte de hablar del cemento y del mortero de pega y el concreto. Y es también otro concreto en general que se desarrolla muy normalmente en las obras y es lo que tiene que ver con lo que se conoce como concreto ciclópeo. ¿Alguien tiene idea de qué carajos es un concreto ciclópeo? Pues lo que yo tengo entendido, ingeniero, es que lo hacen con un 70% de piedra y un 30% de concreto, ¿no? Uy, pero esa dosificación que dijo es muy, muy complicada. ¿Es un concreto ciclópeo? Es simplemente concreto normal, y el concreto normal ya sabemos que viene de diferentes resistencias, es decir, todas esas poco de dosificaciones que dimos para generar un metro cúbico de concreto es concreto normal, porque no tiene nada de raro, ¿sí? Por lo general, ese concreto ciclópeo se utiliza el que tiene que ver con 21 megapascales. Para el caso, la proporción 1, 2, 3, ¿sí? Como para que más o menos tengan un orden de magnitudes. Después, cuando estén desarrollando ensayos de laboratorio, se darán cuenta si eso es verdad o no que da esas resistencias. Más piedra rajoneada. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es un concreto ciclópeo? Normalmente los concretos ciclópeos nos sirven para colaborar en la parte que tiene que ver con las cimentaciones, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar perfectamente dentro de muchas cimentaciones, de tipos de cimentación que se presentan. Algunas son zapatas, otras son placas flotantes, otras son pilotes o micropilotes, ¿sí? Debajo de ellas perfectamente podría ir lo que se conoce como concreto ciclópeo, y es una mezcla entre un concreto, pero se le adiciona un poco de piedra, y esa piedra en general es piedra rajoneada. ¿Alguien sabe qué significa ese término? Rajoneada. Que la piedra que se utiliza no es tan, o sea, no es tan pequeña, sino que un poco más grande, ¿no? Que yo he visto que se hace eso en las construcciones, que a uno lo mandan a traer piedra grande para echar a las zapatas y eso. Sí, correcto. Pero realmente no es a la zapata, no podría ser en una zapata, eso tendría que ser antes de las zapatas. Una zapata nunca Eso, se va a hacer con en el concreto fondo, en el ciclópeo, fondo. ¿sí? Se pueden hacer los dados, por ejemplo, como veíamos ¿Y ahí ese concreto en es la más imagen. resistente, ingeniero? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese concreto tiene más resistencia que No, no tiene más resistencia, sino que en general es como si fuese una piedra natural. normal? Entonces, el concreto ciclópeo nunca va a tener, por ejemplo, lo que vemos en esta imagen, nunca va a tener un acero de refuerzo dentro de esos elementos vigas, ¿sí? Entonces, para el caso, este sería un concreto ciclópeo si lo cortáramos, si lo viéramos en una sección transversal, pues notaríamos todo lo que está alrededor de esos grandes que se ven ahí son piedras rajoneadas. Y todo lo que está alrededor, lo que lo está, digamos, embebiendo, es concreto normal, ¿sí? Mientras que en una viga de concreto reforzado es concreto normal por todo lado y se ayuda con unas canastas de refuerzo, de acero de refuerzo. Usted no ve piedra grande acá. Normalmente la piedra que viene en las vigas es de proporción máxima de 3/4, ¿sí? 3/4 de pulgada. También el concreto ciclópeo lo podemos utilizar para generar muros de contención, ¿sí? Hay muros de contención perfectamente en concreto ciclópeo. Entonces les estaba preguntando si entendían o sabían qué carajo significa piedra rajoneada. Pues más bien no hará referencia al debe haber entre piedra, que creo que más bien debe hacer referencia al espacio que debe haber entre roca y roca para que se pueda sedimentar con el cemento, ¿no? Bueno, el espacio, pues igual usted simplemente si tiene un molde o unas dimensiones de una excavación, usted puede meter ahí piedra y después le bota concreto normalmente y ya. Y eso no es un concreto ciclópeo, ¿sí? O sea, no es porque el concreto se meta digamos, entre una piedra y otra. Pero algo tiene que ver con eso.